Hoy vamos a continuar con el contenido de la clase y lo que vamos a ver específicamente son las presentaciones del segundo parcial, la segunda unidad. Lo que vamos a ver en la segunda unidad específicamente son estos temas, que básicamente es producción más limpia, que entendemos por producción más limpia. Eh, de ahí lo que vamos a ver específicamente son conceptos de energía, cómo podemos verla o cómo se ve específicamente la energía para posteriormente ver el uso racional de la energía y eficiencia energética. Entonces, ¿qué es la producción más limpia? Bueno, la producción más limpia podemos mencionar que es como una forma para desempeñar las cosas y que se puede desarrollar específicamente en todas las actividades que generan residuos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por ejemplo, alguien que corta el pelo, eh, está cortando el pelo y naturalmente que cuando lo corta, cae al suelo y lo que queda son residuos de pelo, lo que antes era pelo. O, por ejemplo, un dentista que cuando está haciendo trabajos, ya sea para limpieza o para tapar muelas, genera basura. O en una fábrica, para elaborar ropas, hace cortes de tela y no toda la tela que tenía inicialmente se convierte específicamente en camisas o pantalones o ropa interior. Entonces, no importa la actividad que se tenga, siempre se van a generar residuos. Entonces, ¿qué hacemos con los residuos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo podemos desarrollar una forma en la cual podamos tratar específicamente con estos elementos? Entonces, lo que nosotros ocupamos ver es qué es lo que han estado realizando específicamente previo a llegar a este punto, ¿verdad? Y tratar de hacerlo de una forma que no sea tan impactante en nuestro entorno. Entonces, la actividad industrial empezó específicamente desde actividades posteriores a que se creó la máquina de vapor, que fue allá, por ejemplo, en 1700, no me acuerdo exactamente el año 78, pero más o menos por esa fecha, quizás ustedes la tienen un poco más presente específicamente esta fecha. Y básicamente la máquina de vapor, si generaba vapor, pues, se podía empezar a trabajar con muchas cosas, pero todas estas máquinas trabajaban en base a carbón. Y el carbón específicamente es la forma de energía que más libera residuos o que más genera, podríamos decirlo, desechos no tan usos o aplicables específicamente en este entorno. Entonces, con la revolución industrial, que fue conocida como la primera revolución científico-técnica, fue alrededor del siglo XVIII al siglo XIX y se caracterizaba específicamente por estos cuatro puntos: la descomposición de la sociedad feudal, había feudos en ese tiempo, el desarrollo del capital comercial, el desarrollo de las relaciones comerciales marítimas, porque empezaron a existir embarcaciones que podían viajar a mayor velocidad, y el impulso de la industria pesada. Al existir estas máquinas, se pudo empezar a trabajar con otros metales. Por ejemplo, anteriormente a esto, casi todas las embarcaciones eran de madera, y la única fuente o impulso que tenían estos era específicamente el aire. O sea que les tomaba meses específicamente poderse mover de un punto a otro, pero con este elemento entonces había una fuente de movimiento algo distinta. Y toda esta zona se empezó a caracterizar porque se empezaron a desarrollar nuevas actividades. Pero el principal aspecto que podemos observar en la actualidad es que también se empezaron a generar un montón de desechos, y estos desechos en parte contribuyeron específicamente a las enfermedades. Por ejemplo, algo que se cuenta de esta época es que el río en Londres tenía como una capa de basura en la parte superior. Entonces, un día como que agarró fuego, pero específicamente no era que el agua estaba ardiendo, sino que esa capa de basura que estaba en la parte superior era lo que estaba ardiendo. Entonces, esto nos refleja específicamente de que el manejo de los desechos no se estaba desarrollando de una forma adecuada.
De ahí lo que vino fue la segunda etapa de la revolución técnico-científica, que es específicamente la segunda mitad del siglo XIX y mediados del siglo XX, es decir, de 1850 a 1950 aproximadamente. Y aquí algo que marcó específicamente este momento es que ya se empezaba a tener la energía eléctrica disponible en diversos lugares, que se estaba utilizando o se había descubierto el uso de los hidrocarburos o combustibles, podemos decir, y que se inventó el motor a explosión. Básicamente, los motores que tienen los carros en la actualidad es como una forma de estos motores, solo que algo avanzada. Por ejemplo, también teníamos la industria petroquímica y se empezó a desarrollar específicamente la medicina. Y, pero parte de esto es que nuevamente no teníamos como un control adecuado específicamente de estos elementos. Es decir, la ciencia o la industria, también la ciencia se fue desarrollando, pero para nada se ha desarrollado específicamente las ciencias que controlan o que manejan específicamente los desechos que se van creando. Entonces esto fue generando residuos un tanto más peligrosos. Y luego vino la tercera etapa de la revolución técnico-científica, que inició aproximadamente allá alrededor de 1940. Y en este elemento se fueron creando las máquinas de computación para un mejor desarrollo específicamente en ese tiempo. Es decir, las computadoras existen más o menos desde esa época, pero, o sea, no computadoras como quizás las que están utilizando ahorita o utilizan durante la semana o no sé, sino que eran computadoras que eran específicamente en líneas de producción. O sea, no una computadora que nos sirve para enviar un correo o algo todo lo demás, pero sí algo que nos sirve como para determinar específicamente el tamaño o las calidades de determinado elemento. Entonces a eso se le llamó también la revolución de la inteligencia. Se crearon diversas ciencias, como ser la aeronáutica, la robótica, la biotecnología, la informática, las telecomunicaciones. Se desarrolló la energía nuclear y las ciencias del espacio. Si observamos, todos estos elementos requieren aspectos de cálculo bastante determinados o bastantes, ¿cómo decirlo? O sea, cálculos que tienen que ser exactamente el valor determinado o el valor exacto, mejor dicho. Y esto se logró específicamente con programas de cómputo. No sé, en aquellos tiempos los cómputos eran específicamente como una hoja y se metía específicamente en una computadora para que corriera. Y si corría, entonces ya se tenía o se tomaba esa tarjeta para hacer determinada actividad. Y así era como iniciaron inicialmente las computadoras. Pero, nuevamente, a pesar de que esto se fue desarrollando, no, hasta esa fecha, inicios de estos elementos, no se empezó a desarrollar específicamente el cuidado con el medio ambiente. Entonces se tenía específicamente este problema. Actualmente creo que ya van por una quinta revolución. La siguiente creo que es eh, la introducción un tanto más específica de los procesos de computación para desarrollar estos elementos, que es conocida como la cuarta revolución, y la quinta específicamente ya involucrar los aspectos de comunicación para de la ciencia de la comunicación específicamente para el desarrollo de estos elementos. Entonces, en esa tercera sí empezaron a observarse muchos elementos, por ejemplo, los desechos que se están generando. Por ejemplo, ya no se tenía algo similar a lo que les había comentado sobre el río en Londres, repleto de desechos o de basura específicamente en ese tiempo. Y se empezaron a existir ciertas como normas ambientales para intentar remediar la contaminación que se tenía a este momento.
Y, por ejemplo, eso llevó a crear en Honduras la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, actualmente conocida como SERNA, y esta específicamente tenía estas direcciones. Y la que se encarga específicamente de la gestión ambiental es la primera, la DGA. Y si recuerdo, esta aún funciona hasta en la actualidad. Pero, ¿cuál es uno de los principales problemas que se tiene con estas secretarías? Que lastimosamente los recursos, ¿cómo decirlo? Existen, pero se emplean más como, por así decirlo, para el pago de sueldos. No se tienen recursos para cubrir estudios o análisis específicamente de lo que están haciendo las compañías. Entonces, así es sumamente difícil. Por ejemplo, en Honduras existen leyes que determinan el nivel de contaminación que deben de tener las empresas, pero al no existir o al existir solo en papel un ente que va a determinar específicamente una actividad, por así decirlo, entonces es algo complicado que se pueda desarrollar específicamente dicha actividad o que desarrolle de forma adecuada esta actividad. Entonces, previo a esto, en la década de los 60, entonces existían ciertas legislaciones que trataban de ver, en el cual se intentaba que el que contaminase pagase. Pero esto llegó a generar como cierta idea. Entonces decía, bueno, ya pagué por eso, lo puedo seguir haciendo, ¿va? Cuando la idea de la multa o el sobrecargo es, no lo volvás a hacer. Pero él decía, yo ya pagué, entonces puedo seguirlo haciendo, ¿va? Entonces generó un pensamiento algo contrario. Y el problema realmente comenzó cuando se empezaron a, por ejemplo, observar problemas en la capa de ozono. Por ejemplo, en la década de los 70 se empezó a observar que la capa de ozono empezaba a tener huecos. Y si recordamos del parcial anterior, la capa de ozono nos defiende a todos los humanos de la radiación ultravioleta que proviene del sol. O sea, es algo que mediante la cual si no tenemos esta capa que nos protege a cada uno de nosotros, entonces vamos a empezar a tener problemas que tienen asociado específicamente este elemento. Y las principales consecuencias son problemas en la piel ante la exposición a este tipo de, de huecos en la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, esto llegó a la idea a todos los lugares que se tenía que tomar una mejor o mayores medidas para intentar controlar este elemento. Y lo que se implementó a ese tiempo es esta idea conocida como la solución al final del tratamiento, es decir, hacemos la línea de producción y cuando terminamos nos fijamos todos los desechos que tenemos, hacemos una limpieza y botamos específicamente dicho elemento, que a ese momento, por así decirlo, era como una medida más o menos que tenía cierto sentido o razón de ser, o el por qué se producía específicamente de esta forma. Pero si lo observamos actualmente con los procesos que se tienen de manejo de residuos, no era una forma adecuada para controlar específicamente este elemento. Entonces, en la década de los 90 empezó a existir una forma de observar. Tenemos multas, tenemos formas de producir, pero estas específicamente no son adecuadas. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar solventar este problema? Entonces, eso llevó a la idea que está en la parte inferior, que es básicamente producir eficientemente, eh, que implica ahorros, retornos económicos en las inversiones como resultado de lo que se está haciendo. Es decir, si podemos hacer algo que sea eficientemente mejor, entonces significa que vamos a intentar o que vamos a ocupar menor cantidad de insumos. Entonces, no sé si ustedes, pero si alguna vez han tenido alguna línea o como empresa o algún proyecto que estén desarrollando, venta de paletas o no sé, se dan cuenta que entre menor cantidad de insumos estén gastando, o si estos insumos logran conseguir una fuente que sea un tanto más barata, pero que tenga la misma calidad,
Entonces las ganancias aumentan. Entonces esto es algo que sí puede como interesar a las personas encargadas de dicho negocio, ¿verdad? Entonces, esto se fue desarrollando a medida que se fue conociendo específicamente la producción más limpia. Entonces, la producción más limpia es esa forma continua que va entrelazada con esta estrategia ambiental que nos ayuda a prevenir y a integrar los procesos productivos a los productos o a los servicios, incrementando la eficiencia y reduciendo los riesgos para los seres humanos y el ambiente. Dicho de otra forma, la producción más limpia es una forma en la cual se pueden desarrollar las tareas con un menor impacto en nuestro entorno. Entonces, si tenemos un menor impacto en nuestro entorno, entonces es algo que nos favorece o que nos interesa implementar a este punto. Entonces, se puede aplicar en los procesos productivos. Si estamos en una, por ejemplo, empresa grande, se puede aplicar específicamente en esos procesos, no es decir, en toda la elaboración y hasta el final lo votamos, como antes decía, sino que en los procesos se puede ir observando formas mediante las cuales lo que estamos utilizando ser lo más eficiente posible y tomarlo de esta manera. Se puede aplicar también en los productos, es decir, en las actividades finales, observar que estas actividades que se hagan sean lo más eficientes o se puede aplicar también en los servicios. Puede ser de que la empresa que tenemos no estamos generando un producto o no estamos en una línea de producción, pero por ejemplo un dentista o alguien similar lo que está prestando es un servicio. Pero eso implica que también esa persona puede implementar estos elementos. Entonces, para la producción más limpia, la contaminación es un cambio desfavorable, ya sea por diversas características físicas, químicas o biológicas, que se puede generar en todos los insumos que tenemos como aire, agua o la tierra. Y lo más importante de este concepto es que no solo es aquello que estamos considerando como desecho en la actualidad, sino que es algo que se puede llegar a generar en el futuro como basura. Entonces lo que podemos resumir este concepto que tenemos acá es que es cualquier cambio desfavorable que actualmente o en el futuro va a causar en nuestro entorno. Y eso es lo que nosotros podemos definir como contaminación. Entonces, la producción más limpia lo que nos lleva es a prevenir la contaminación, a reducir o eliminar específicamente dicha generación. Entonces, si nosotros estamos observando los procesos que tenemos y sabemos específicamente que en determinada actividad o en determinado paso es donde se está generando mayor cantidad de desechos, entonces tenemos que observar específicamente cómo realizamos dicha actividad para intentar reducir específicamente los desechos que tenemos u observar si no es posible reducir esos desechos, si podemos cambiar específicamente los insumos para que ya no sea, por ejemplo, una cantidad o una materia que genere estos problemas, sino que quizás cambiarla. Por ejemplo, eh, en Comayagua hay una empresa que se dio cuenta que las cajas que ellos estaban enviando sus productos no eran reciclables. Entonces, ellos en tanto no se dieron cuenta, sino que al comprador que le estaban vendiendo estos productos, llegó un punto que les dijo, bueno, si ustedes no me envían cajas que yo las pueda reciclar, les dejo de comprar. Y así de sencillo. Entonces, en Honduras, las personas que se encargaban de exportar dicho producto estuvieron obligados a buscar un material de caja para enviar el producto que se pudiese reciclar. Entonces, las personas ahí cuentan que es algo mediante lo cual aplicaron productos más limpios, pero fue algo en lo cual ellos estuvieron obligados. O sea, si no cambiamos a una caja que se pueda reciclar, nos dejan de comprar. Básicamente cerramos esta empresa. Entonces, aquí está lo importante en lo cual se basa la producción más limpia, que es la eficiencia, y es específicamente la habilidad de lograr objetivos optimizando la utilización o el uso de los recursos.
Es decir, es producir de forma óptima para reducir los desechos que se están generando. Y algo muy importante también es la eficiencia energética, que básicamente es la habilidad de lograr objetivos productivos empleando una menor cantidad de energía posible. A veces, por ejemplo, si tenemos una máquina algo vieja, podemos comprar otra que sea mucho más eficiente. Por ejemplo, los motores que existen más o menos desde 1990 tienen una eficiencia del 80%, pero los motores que se están vendiendo actualmente logran eficiencias del 96 hasta 98%. Entonces, naturalmente, un motor con eficiencia baja va a costar menos, pero un motor más eficiente va a costar más. Pero algo que se tiene que observar es, por ejemplo, los motores, ¿qué es más caro? ¿Comprarlo o la operación de los mismos? Entonces, generalmente se dice que el precio de costo de un motor apenas es el 10% de todos los costos asociados con dicho motor. Entonces, si nosotros solo estamos viendo ese 10% y nos olvidamos del 90% restante, entonces ahí tenemos problemas. Entonces, debemos de buscar un motor que sea o que tenga un precio más o menos justo, pero específicamente el tiempo de producción que tenga con este elemento que sea mucho más eficiente. Y en un motor se puede llegar, por ejemplo, a tener ahorros aproximados entre 1.000 a 1.500 dólares anuales, cuando quizás es aproximadamente la mitad o el 60% del costo de dicho motor. Entonces, si yo invierto mucho más en un motor mucho más eficiente que me va a generar ahorros, entonces lo lógico es comprar el motor que tiene una mejor eficiencia, aunque el costo sea mayor, pero los costos de producción que me va a representar dicho motor son menores. Entonces, esto específicamente es la producción más limpia. Observar todo el proceso, no solo el punto específico de compra, sino que cuánta energía me va a consumir dicho motor ya en operación. Y es algo en lo cual si nosotros ocupamos cambiar el pensamiento, porque nosotros solo nos fijamos cuánto me cuesta actualmente. Conseguiste uno más barato, dale ese, llévatelo. Pero tenemos que pensar en todo el proceso que vamos a tener. Y aunque suene algo ilógico, pero muchas veces quizás el equipo que tenga un menor consumo, aunque sea más caro, va a salir más barato. Entonces, algo que también se puede implementar es esto del plan de las 3R, que es básicamente reciclar, reuso y recuperación. Esto es algo que se puede también implementar en cada uno de estos elementos asociados con la producción más limpia, que es básicamente el reciclaje, que es cuando tomamos un elemento viejo, lo llevamos a un punto en el cual estamos transformando un nuevo objeto, es decir, algo que es o que tiene un uso distinto al cual se fue creando. El reuso es generalmente lo que nosotros, la mayoría de las personas aquí llaman reciclaje. Por ejemplo, es llevar un objeto y darle un uso distinto, pero sin cambiar el objeto. Por ejemplo, no sé si ustedes han observado, creo que en la universidad hay bastantes basureros creados a partir de botellas. Y muchas personas dicen, no, reciclaron las botellas. En realidad no lo reciclaron porque son las mismas botellas. Solo que ya no se le da un uso para que estos tengan específicamente o líquido, sino que el uso que se le está dando en la actualidad es para que estos, eh, en la actualidad ahora, por ejemplo, soporten basura. Por ejemplo, en algunos lugares se utilizan para construcción de paredes. Llenan las botellas un poco de tierra y las van creando en forma de pared. Y la recuperación es básicamente aprovechar o extraer partes útiles de dicho elemento para utilizarlos en otro eh, elemento. Puede existir reciclaje de circuito cerrado, es decir, que se recicla en el mismo punto y se utiliza en dicho lugar, o los reciclajes abiertos, que básicamente un punto se recicla y se lleva específicamente a otro lugar. Por ejemplo, aquí está un caso de la botella, si se utiliza específicamente en dicho lugar y se le da un uso distinto, es reuso.
Si la botella es de vidrio y es enviada a otro lugar para crear otro elemento, se le llama reciclaje. O no sé si han visto unos lápices que antes eran botellas plásticas. Creo que Pilot vende específicamente estos lápices y así lo ven. Y el mismo Pilot, por ejemplo, marcadores de pizarra que cambia específicamente la tinta. Entonces, el mismo tamaño o el mismo elemento que son específicamente del marcador lo sigue utilizando y solo está cambiando específicamente la tinta. Por ejemplo, yo tengo uno de esos y créanme que de 2017 no he cambiado marcadores. Entonces, una forma en la cual se puede ir ahorrando específicamente los materiales. Y la recuperación es básicamente todos esos elementos en los cuales, por ejemplo, tenemos algo que quizás ya no funciona, pero sabemos que una parte específica de ese producto aún se puede utilizar y que quizás se puede adaptar a otro. Entonces, eso es reuso, reubicación. Y algo más eficiente que se puede tener son las mejores técnicas disponibles. Es decir, observar específicamente todo lo que se puede hacer y aplicar o tomar específicamente lo que tenemos disponible y lo mejor específicamente de estas actividades. Técnicas es todo lo que podemos hacer para realizar determinada actividad. Las disponibles son aquellas que podemos realizar. Por ejemplo, hay diversas técnicas, pero quizás no tenemos los elementos para desarrollar la A o la B. Entonces, los que nos quedan disponibles quizás puede ser la C o la D. Y las mejores es evaluar entre la C y la D cuál es mejor, cuál me ofrece mejores condiciones para implementar dicho elemento. Entonces me quedo con la que es mejor, no necesariamente con la que es más económica, sino que con la que es mejor. Puede ser que la que es mejor es la más económica, o muchas veces puede ser que en ese momento o requieren invertir un tanto más, pero esa me va a ofrecer mejores beneficios a futuro. Entonces me quedo con ese elemento. Y básicamente, al final esto lo podemos ver específicamente a través de este cuadro. Observemos que tenemos en el cuadro formas o valores en esta parte. Aquí estamos observando el beneficio económico a la izquierda y acá observamos el beneficio ambiental. Entonces, observamos específicamente lo que hemos venido hablando. La disposición final era un gasto y me ofrece un beneficio ambiental inferior. Pero la aplicación, por ejemplo, de prevención de la contaminación y eficiencia energética es una inversión y me ofrece un beneficio ambiental un tanto mayor. Luego tenemos el plan de los 3R, reciclaje, reuso y recuperación, y el tratamiento específicamente de los materiales. No sé si ustedes han pensado cuál es la diferencia entre inversión y gasto. Pues la diferencia es sencilla. La inversión, eh, a diferencia del gasto, en ambos estamos utilizando recursos disponibles y es una cantidad que está saliendo o por la cual debemos de pagar. Pero la diferencia principal entre inversión y gasto es que la inversión me va a generar beneficios económicos. Es decir, pago esto, pero puede tener una forma mediante los cuales voy a estar recuperando lo que he invertido. Mientras que un gasto no. Solo pagamos, 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 pagamos. Y mientras estamos realizando dicha actividad, vamos a seguir pagando, 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 pagando. Por ejemplo, en Progreso hay una empresa que se dedica específicamente a la producción de palma africana. A esa empresa, Ecopalsa o Palcasa, eh, estuvo a punto que la cerraran. ¿Por qué? Porque la generación de residuos que tenían era bastante considerable. Pero ¿qué pasó? Alguien se les acercó y les dijo, wey, lo que ustedes tienen se puede aplicar específicamente si ustedes generan una planta de biomasa o si conectan específicamente un biodigestor. El biodigestor es
un proceso mediante el cual la materia se está descomponiendo y se genera biogás. El biogás es una combinación de metano y CO2, pero el metano es un combustible y ese combustible se puede quemar. Bueno, ya lo vimos, un gas de efecto invernadero, se puede quemar y es como una forma de generación de energía propia sin tener recursos o la necesidad de tomar las fuentes energéticas alrededor de dicho punto. Entonces, en dicho lugar construyeron tanto una biomasa, sí, con el proceso que tenían, y un biodigestor. La biomasa la crearon específicamente quemando los recursos que tenían. Por ejemplo, en la palma africana solo se extraen las semillitas. Y esas semillitas posteriormente se llevan a ciertas calderas en las cuales se ponen a temperaturas sumamente elevadas, vapor, para esas semillas convertirlas específicamente en aceite. Entonces se dieron cuenta de que esos procesos los podían realizar siempre a una temperatura alta, pero no ocupaban la presión del aire. Entonces lo que hacían con la biomasa es que le llevaban a dicho elemento y producían específicamente este gas. Y la presión del aire no la ocupaban alta, entonces podían tener un proceso inicialmente con esa presión de aire elevada. Entonces lo utilizaron para generar energía eléctrica. Entonces ya el aire siempre caliente para menor presión, ya lo utilizaban para los procesos que ellos tenían. Pero posterior a eso, la generación de los desechos tiene bastante presencia de aceite. Y el DQO, que es como la cantidad de oxígeno que se requiere como para oxidar ese elemento, es aproximadamente 300 o 400 veces el máximo permitido por las leyes actuales en Honduras. Entonces, ahí viene específicamente el biodigestor. Entonces, el biodigestor lo que hace es que toma este elemento, lo pone en un lugar con bacterias en un ambiente aerodinámico, es decir, sin la presencia de oxígeno. Y hay cuatro tipos de bacterias, que el alimento de la una es lo que desechó la otra, y así, así, así. Y lo que produce específicamente el último grupo de bacterias es el biogás, que es la mezcla de metano y CO2. Entonces, a través de esto, ellos logran reducir el DQO aproximadamente un 90%. Es decir, una cantidad que quizás era como 70.000, la reducen quizás a unos 600. El máximo local en Honduras creo que es 300. Entonces, lo que la empresa dijo, bueno, creo que fue una revisión en ese tiempo y le dijeron, no, todavía no cumplís. Entonces, tras pagar multa y multa, entonces al que se le dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos abono con estos materiales? Entonces, sí, lo consideraron. Y la última etapa de lo que sale el biodigestor, son como plantas de tratamiento, ya con la presencia de oxígeno. Y las tierras que se van generando son ricas en abono. Y es una cooperativa, entonces se la venden a sus asociados. Y ahora sí, el agua que está saliendo es considerada normal. Entonces, de un problema que ellos tenían, eh, ahora generan su propia energía. Ahora venden energía a la ANE, venden abono a sus agremiados y también venden otros productos que se generan asociados con este proceso. Entonces, de algo en el cual era un gasto, en el cual estaban invirtiendo, 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 y que no le solucionaba sus problemas, invirtieron en planta de biomasa y biogás, y esa inversión le genera mayor inversión a ellos. Entonces, eso es lo importante de observar los procesos con una producción más limpia, que uno se puede encontrar con elementos o puntos específicos que van a ser solución para lo que tenemos en nuestro entorno. ¿Preguntas?